Este sábado la agenda política no se toma descanso. Sí, claro, quedan pocos días y el escenario es de una fuerte polarización. Hoy, les decía, no se pueden difundir ya datos de encuestas, los estamos leyendo, algunos muy optimistas con respecto a la posibilidad de que se dé un cambio en el rumbo político del país. Los altavoces oficialistas y oficiales están poniendo, y van a seguir haciéndolo durante los próximos días, toda la carne al asador. Es una primaria, es una PASO, pero parece que se jugara todo en ella. El oficialismo está buscando ahora hasta la mejor manera de comunicar una derrota, que es en realidad no comunicándola. En eso se basa, según coincide el arco de la oposición y los especialistas en tecnología, la jugada de Smartmatic y la posible manipulación de la información, al menos durante las primeras horas. Un fracaso en esta instancia sería una verdadera catástrofe para el oficialismo, que tiene como único logro para exhibir un dólar que está atado muy precariamente y con la ayuda del norte. El panorama económico y social es muy diferente al que había en el año 2015, aunque esto es algo que les cuesta admitir. Se prevén empeoramientos de indicadores de pobreza, lo repasábamos en los títulos, de crecimiento e inflación. Básicamente el escenario social y económico es muy diferente, insisto, hoy, 2019, a lo que era 2015. Pero en lo político, pareciera que estamos parados en idéntico lugar, una bifurcada muy clara, con dos propuestas bien definidas, y quizás con una ventaja o un par de ventajas para los votantes. El macrismo se sinceró, no venía a traer pobreza cero. Ayer estuvo el secretario de Comercio de Estados Unidos reunido con Mauricio Macri, con Sica y con Lopetegui, ministro de Producción, secretario de Energía. Vino a manifestar su intención, que es la intención de Trump, de que el gobierno de Macri prevalezca en el poder. El enviado de Trump fue a los bifes directamente, preguntó cuándo se van a realizar las reformas laboral y previsional, y también estuvo con empresarios locales, promotores todos ellos de esta reforma laboral y previsional, que por si a esta altura a alguien le quedan dudas, va a ser perjudicial para trabajadores y para jubilados. Del otro lado, está claro aquí entonces la propuesta de Mauricio Macri, un segundo mandato donde lo que, insisto, queda claro es que es el representante, Macri es el candidato del Fondo Monetario Internacional, pero también de Trump y de los grupos de poder. Y del otro lado, una coalición cuyo candidato, Alberto Fernández, promete poner plata en los bolsillos de los trabajadores y de los jubilados. Con un detalle, Alberto Fernández ya pasó por este lugar. Lo hizo, claro, junto a Néstor Kirchner. Ya hizo Fernández en su momento, en cierto modo, lo que está prometiendo hacer nuevamente. Estos datos sencillos, crudos, creo que deberían ser suficientes para posicionarnos al respecto. Cuando ganó las elecciones Mauricio Macri en el año 2015 y aparecían los primeros horrorizados, claro, empezaban a nombrar los funcionarios y a blanquear quiénes eran los que iban a representar cada uno de los ministerios. Allí nos encontrábamos con empresarios, CEOs, titulares de grandes empresas, de multinacionales, nombres vinculados a sectores cómplices de la dictadura cívico-militar de nuestro país. La indulgencia del aparato mediático y el fervor por la inminente revolución de la alegría en ese momento acallaron las críticas y, por supuesto, hay que reconocer, se dieron movimientos rápidos, trazados de antemano en una hoja de ruta basada en devolución de favores y alianzas para sostenerse en el país, y se llevó a cabo el plan de tal manera, con tanta certeza, que se impusieron a la incredulidad y a la escasa capacidad de reacción o reacción tardía de muchos sectores. Contaban con eso. Estaban todavía en ese momento muchos pensando cómo era posible que un tipo como Mauricio Macri, incapaz hasta ahí de hablar 30 segundos seguidos sin furciar, fuera el nuevo presidente. Mauricio Macri, el heredero de una familia que se hizo millonaria a la sombra del Estado, administrando nuestro futuro. Una familia a la que en dictadura le pagamos la deuda entre todos, la que todavía hoy se resiste a pagar las deudas que tiene con el gobierno, ¿no? Esto de pedir pongamos todo el hombro, pero la causa más clara de que Macri
predica lo que no haría, es la causa del correo argentino. Algunos catalogaron al nuevo gobierno como una ceocracia, un rótulo indiscutible entonces y ahora. Otros, quizás en ese momento apresurados, y les pasaron factura por eso, hablaron de ceofascismo. Podemos preguntarnos a esta altura si estaban equivocados con el uso de ese término. Los mismos sectores de poder que para hacer negocios e imponer su pensamiento organizaban golpes de Estado en Argentina estaban probando una nueva maquinaria muy prometedora. El marketing político, las redes sociales, las inyecciones de odio, las fake news, y lo lograron, llegaron al poder. Y allí están los ganadores históricos, el sector rural, los empresarios de siempre, las multinacionales, los bancos, los especuladores, con las complicidades necesarias además, presentes en toda la historia, hay que tenerlo en cuenta. Traidores a los sectores trabajadores y a los sectores populares que transan y desaparecen. Acompañan leyes inescrupulosas o aceptan cargos y candidaturas aunque les cueste la dignidad. Eso ya no importa. Y lógicamente este programa incluye, sin admitirlo jamás, el avasallamiento simultáneo de todos los pilares de la democracia. El Congreso clausurado para el debate, la justicia expuesta en su peor condición por un grupo de jueces y fiscales, operadores, adictos al poder. Los medios de comunicación críticos, desaparecidos o en jaque. La prensa del poder cerrando filas con el blindaje informático más escandaloso de todos los tiempos, que seguramente, digo, en algunos años va a ser digno de estudio, me imagino, en las carreras de comunicación como un mal ejemplo, por supuesto. Los sindicatos perseguidos, los clubes de barrios, las instituciones asfixiadas y además lo que se supone debe ser cada vez más creíble, más transparente, más respetado, digo, cada vez más, porque a los argentinos y a las argentinas nos costó sangre y dolor volver a tener las urnas habilitadas. Las elecciones, ahora opacadas por un sinfín de intentos de modificaciones llevadas a cabo de manera autoritaria, sembrando dudas, dejando siempre la puerta abierta a la posibilidad de la desconfianza, el miedo al fraude. Eso es lo que subyace. ¿Alguien tiene alguna duda de que además de empeorar todos los indicadores de la economía, este gobierno de CEOs también empeoró todos los indicadores de la democracia? Otra mirada más para saber dónde posicionarse si todavía quedan dudas, además de la mirada económica. Aquello que llamaban campaña de miedo resultó en realidad una subestimación de lo que venían a ser los representantes del poder real con los recursos de los argentinos. Había, claro, una tensión entre las miradas pesimistas y aquellos que sostenían que la transparencia estaría garantizada. Claro, los ricos no roban. Un empresario exitoso tiene experiencia para gobernar un país. Lugares comunes que escuchábamos, ¿no? Hay que dejarlo andar, hay que dejarlo hacer. Y un compilado de, a esta altura, sostenimientos ilusos que solo sirvieron para demostrar que cuando se habla de apolíticos, hablamos de lo peor de la política. Aquellos que vinieron denostando la política, la militancia, se sirvieron durante 4 años de todo lo que pudieron del Estado. Los referentes sin ideología, o al menos sin ideología confesable, se llevaron puestos a los laburantes, a la infancia, a los jubilados, y con el mismo discurso flaco, básico, con el que lograron ganar las elecciones, le trasladan la culpa a los hambriados por haber votado mal en el pasado. Un juego peligroso, un juego perverso, el de jugar a despolitizar y donde los verdaderos despolitizados terminan perdiendo, atrapados en la prédica del odio. Argentina, 4 años después, y la misma disyuntiva. Un país a construir donde entren todos o un país para repartir entre unos pocos. O dicho de otro modo, Argentina gobernada por una coalición popular o Argentina gobernada por una coalición entre el Fondo Monetario Internacional, Estados Unidos, las multinacionales y los históricos grupos de poder criollos. ¿Será tan difícil decidirse? Felicitas Bonavita en AM750. De 6 a 9.